Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares o en su trabajo o en su negocio. Es para nosotros de gran bendición poder llegar a sus hogares y poder traer esa bendita palabra que fortalezca nuestro corazón y nuestro espíritu y todo nuestro ser, ya que el propósito del Señor es poder quebrantar ese corazón y que usted tenga esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos del Ministerio CEF, Casa de Evangelismo Familiar, y así me da mucho gusto en esta tarde poder presentar la palabra de Dios en los labios del siervo Manolo Rubio, y a él le dejo el tiempo. Amén. Dios le bendiga, mucho gusto saludarle. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos abra el entendimiento para poder conocer la bendita palabra de Dios, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Reciba saludos de parte de Casa de Evangelismo Familiar y de su servidor y de la familia Rubio Oliva en esta hermosa noche. Vamos a hablar ahora con respecto a conservándonos en el amor de Dios. Nos vamos a basar a San Judas en su capítulo único, versículo 17, y dice así su palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Padre, en este hermoso momento te suplico, Cordero de Dios, que seas tú, Padre amado, el que me ilumine e ilumine a cada uno por nombre, para poder, Señor Dios Todopoderoso, ver tu gloria y la solución de la que queremos escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que todos pedimos misericordia. Todos, Señor, misericordia. Y cuando aquí dice que hay algo tan lindo, que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Reedificarnos o edificarnos quiere decir que nos alimentemos, que nos construyamos, que nos engrandezcamos en la fe. Pero eso solo se hace orando en el Espíritu. Y también dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Razón tenía Mateo escribir en el Evangelio de San Mateo 24, 11 y 12, donde dice su palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si yo no me conservo en el amor de Dios, es difícil que alcance esa misericordia. ¿Por qué? Por la sencilla razón
de que no tengo la fe. Porque cuando uno no tiene amor a alguien, no le tiene fe. Pero cuando uno está enamorado, cree en esa persona. Ahora lo lindo del caso es esto. Si no nos alimentamos orando en el Espíritu, buscando en el Espíritu, ¿cómo vamos a tener ese amor? Y lo más tremendo dice que el amor se enfriará. Y si nos damos cuenta que muchos, cuando nosotros nos acercamos o como ministros nos piden oración, lo primero, ay hermano, ore por mí para que Dios tenga misericordia de mis hijos, para que Dios tenga misericordia de mí, para que Dios tenga misericordia. Y la misericordia de Dios se va a obtener, óigalo bien, conservándonos el amor. Pero si el amor de nosotros se ha enfriado, y razón tiene mi Dios a través del Espíritu Santo, inspirando a esos hombres de Dios para que escribieran las Escrituras, porque lo recalca en Apocalipsis, antes de su venida, menciona ahí, yo conozco tus obras, capítulo 2, versículo 2, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces en eso notamos que se ha enfriado nuestro amor, que hemos hecho las cosas mecanizadas, porque no es justo que después de que el que predicaba o el que alababa al Señor o al que se reunía con el Señor no tenga esa confianza de lo que está pasando ahora o de lo que ha suscitado siempre. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, que sí. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que muchas veces nosotros no hemos escuchado la bendita palabra de Dios. Porque cuando nosotros escuchemos la bendita palabra de Dios, ahí eso mismo va a permitir que conozcamos a Cristo, que es su persona, que tengamos más fe de Él. Pero mientras no lo conozcamos, por eso dice la bendita palabra de Dios, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando uno está consciente de que si se conserva el amor, ahí va a estar la misericordia. Y alimenta su fe orando. Pero ahí nos podemos notar cuenta. Sí podemos llevar sobrellevar la carga uno por los otros, pero muchas veces, ay, por favor, pida para que tenga misericordia para mí. ¿Ya? Pero por eso le digo, en Romanos 10:17 dice, oiga, bien qué lindo que dice, la fe es por el oír, y por oír la palabra de Dios. Muchas veces es por la falsedad que solo han entretenido a la gente, pero otras veces es porque también uno es el dejado, porque no le gusta la palabra de Dios. Entonces hay razón que no tenga confianza, porque no ha alimentado su fe. Porque si no le gusta la palabra de Dios, no le va a gustar orar, menos estar en el Espíritu. Ahora, si es por causa de los falsos, en primera de Timoteo 4:1 menciona una verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y hacer tantas cosas. Como muchos están viendo solo su derecho, ¿verdad? Y lo tremendo del caso es que cuando se enfría el amor, se acaba la fe. Y si se acaba la fe, uno ya ve los errores, las faltas y las cosas, ya no las cosas buenas. Y cuando uno ya no tiene esa fe activa, no está en conserva fermentada esa fe, conservando esa fe, lo único que va a pensar es en lo malo. Ay, a mí me va a venir, yo me voy a enfermar. Es que ya no tiene solución. Saber qué irá a pasar
escuche esto, se le olvida de los beneficios que tiene con Dios. Veamos qué dice el Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Pero oí qué tremendo. Yo me imagino que el salmista le estaba diciendo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te olvidas? Si Él es el quien te perdona tus pecados, es el que sana tus dolencias. Pero como no hay fe y no hay amor, sí, qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese que es necesario también que susciten estas cosas, porque si no es así no miramos la misericordia de Dios. Dese cuenta, usted dirá, yo he pasado tantas penas, pero solo Dios me ha sacado. O sea, vio la misericordia de Dios, pero en el momento del dolor no se recuerda que ya lo ha sacado varias veces de ese hoyo cenagoso. Y oiga, en Lamentaciones, en el capítulo 3 dice, es una esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y Jeremías dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí se volvió y se revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó todo lo que... Pero ya de último, dice, qué lindo, él reconoce, donde dice en el 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, cuando la porción de uno, óigalo bien, es Jehová, va a tener esa fe. Y él se pudo dar cuenta de todo lo que él pasó. Solo la misericordia de Dios lo libró. Ya. Entonces, hay algo especial. Porque allí mismo en el Salmo 103 dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre de los hijos de los hijos. Y eso es de ponerlo a pensar. Si su misericordia fue en tiempo de Jeremías y todo, y sigue de la eternidad hasta la eternidad, pero para los que le temen, porque en medio de las tribulaciones que pasó Jeremías había un temor, pero un temor de no fallarle a él a pesar de lo que estaba pasando. Pero muchas veces uno dice, yo tengo temor, pero del castigo, pero no de fallar, porque siempre sigo quebrantando los mandamientos. Entonces no le temo a él, le temo a las consecuencias que pueden venir, pero sigo pecando. Entonces si yo me guardo, oiga, esa misericordia va a estar sobre mí porque le temo, y sobre los hijos de mis hijos. Por eso en Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está lo lindo. No solo no tenían la misericordia, no nos alcanzaba a nosotros de la salvación, y por gracia esa misericordia nos alcanzó. Entonces solo nos queda vivir en el temor de Jehová todo el tiempo de nuestra peregrinación, andar con temor y temblor. Sí, porque en Primera de Pedro
1:3 dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la misericordia siempre ha estado con nosotros, pero no vivimos en el temor de Dios, ni nos conservamos en el amor de Dios, porque cuando uno ama, teme fallarle a la persona. Entonces, la raíz es el amor. Lamentablemente, muchas veces decimos, es que no me enseñaron así, pero no nos atrevemos a decir, yo no buscaba en la palabra. Y por eso hoy son los tormentos. Ay, Señor, misericordia, se va a caer el mundo. Esos son los tormentos. ¿Cuántas veces se nos habló de la palabra? Hoy no puedo, hoy no hay tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a conservar ese amor? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que su misericordia es de eternidad hasta la eternidad. Fíjese que Él nos menciona en Hebreos 4:16 en su bendita palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién se está acercando usted? Usted se acerca al Señor cuando vive en ese temor, en el temor de no fallarle, de quererse guardar. Ahí va a estar la misericordia con usted. Y esa es la oportunidad, que para que no esté con esos temores, Él quiere que hoy usted se acerque. En otro entonces no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. En otro entonces no teníamos misericordia, pero hoy tenemos esa misericordia. Porque en Lucas 1:50 dice la palabra del Señor, pero su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Sí. Ahorita hay temor, ay, ¿qué me va a pasar por la enfermedad, por la economía, por el trabajo? ¿Qué me va a pasar con la situación, con la familia, con la renta? No un temor de fallarle a Dios, porque en medio de esas cosas le seguimos aún fallando. Entonces, ¿cómo vamos a querer que alcance la misericordia a nuestro hogar, a nuestra vida? Porque escrito está también en el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío. El impío es alguien que no tiene piedad. Es alguien que conoce también la palabra, pero no la vive. Mas el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Tratemos la manera de vivir con temor y temblor. Porque usted ha pedido misericordia. Señor, ten misericordia, porque quiero ver crecer a mis hijos. Sí, pero vive en el temor de Dios usted. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque Él dice, alma que pecare, alma morirá. Esa morirá. ¿Y cuánto hemos pecado nosotros? Y muchas veces nos salimos del temor de Dios. Óiganlo bien. Hemos pecado, pero en el momento del juicio pedimos misericordia. ¿Para qué esperar que haya un juicio? Si podemos vivir en el temor de Dios para siempre, que esa misericordia nos esté resguardando. Yo soy uno de los que he sido y he dicho, ya cuando tengo el problema, Señor, tené misericordia, ya no lo vuelvo a hacer, porque uno reconoce que falla. Pero cuando uno vive en el temor de Dios, la misma misericordia le abraza y no permite que venga el mal. Cuando uno está en el verdadero amor del Señor, todo lo mira lindo, todo lo espera, sabe, confía y está lleno de regocijo, de gozo. Él sabe que no le va a fallar ese amor. Y Dios no nos falla a nosotros. Porque a pesar de que nos hemos volcado, hemos estado en contra de Él, Él extiende su misericordia.
porque Él retarda su venida. Ahí vemos la misericordia. ¿Cómo quiere usted pedir misericordia en tiempo de tribulación o rodearse de misericordia por vivir en el temor de Jehová, conservándose en el amor de Dios? Porque créamelo, el mismo cuando uno ama a su esposa, por el temor de fallarle, se abstiene a pecar. O viceversa. Por ese amor. Cuando uno le tiene amor, ¿cómo le voy a fallar? Pero ya cuando uno ha fallado, le ha perdido el amor, ay, que mire que haga, ay, que mire, y no es así. Mi Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, Él siempre extiende su misericordia y por eso nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí puede venir el oportuno socorro en este momento de tribulación. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y muchas veces acudimos al que nos va a desechar. Viera la situación que estoy pasando, viera qué duro lo que está pasando, y fulano me sacó, y mengano me hizo. Si vive en el temor de Dios, y la misericordia le va a rodear. Yo quiero que oremos en esta hermosa hora, para que hagamos un examen de conciencia, para ver si realmente estamos en el temor de Dios. O por la situación calamitosa, escúchelo bien, por la situación calamitosa que estamos viviendo, estamos en temor. Sí, pero vosotros edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire qué lindo. Ahorita, no. Cimentemos nuestra fe orando en el Espíritu, dándole la gloria, la honra, con esa certeza, con esa seguridad, que fiel es el que nos llamó. Y tenemos pruebas. Porque a los suyo vino, mas los suyos no le reconocieron. Mas los que lo reconocieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y desde el momento en que nosotros venimos, Él nos adoptó. Como dice en 1 Pedro 2:9, nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, hoy has alcanzado la misericordia, pero habéis alcanzado esa misericordia, ¿cómo? Por el sacrificio de Cristo. Y no es lo mismo decir Señor, Señor, sino realmente reconocerlo como su Salvador y vivir con todas sus normas en ese temor y temblor. Déjeme orar. Reconciliemos hoy con el Señor para que usted tenga esa paz, esa tranquilidad, para que esa misericordia le rodee. Si usted espera en Jehová, le va a rodear la misericordia. ¿Qué dice usted? Padre, en este hermoso momento, te pedimos perdón si no hemos andado con ese temor y ese temblor en nuestra vida de peregrinos, como está escrito. Señor, muchas veces hemos confundido el temor que el temor a Dios, para no fallarle, sino el temor en el castigo y en la tribulación. Permite, Señor, que no lleguemos a esos extremos, Señor, sino que de antemano vivamos en ese temor, conservados en ese amor,
solidificando nuestra fe, para que nuestro amor no se apague, para que nuestro amor no se enfríe, para que nuestra fe no mengüe y poder alcanzar esa misericordia. Te pedimos perdón y nos reconciliamos ante ti en este hermoso momento. Te suplicamos, Señor, que anotes nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora por esa misericordia pasamos a ser pueblo tuyo y alcanzamos misericordia. Gracias, Padre bendito, porque por esa misericordia nos hace renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea, Señor, porque hoy nos acercamos hacia el trono de la gracia, no de la condenación, donde todavía hay misericordia para alcanzar ese socorro en este momento de tribulación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendecimos nuestro país, Guatemala, bendecimos a las autoridades y bendecimos al pueblo de Dios de Israel y a todos los que nos están oyendo en cualquier rincón del mundo. Que la paz de Dios y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Amén y amén.